Hemos estado reflexionando en torno a la epístola a los hebreos, ¿verdad? Hemos estado avanzando capítulo a capítulo, verso tras verso, por este esfuerzo del escritor, por llevar a la mente y el corazón de aquellos lectores del primer siglo eh, esta realidad maravillosa que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A través de quien ya el Padre ha hablado definitivamente y es superior a los profetas, es superior al sacerdocio conocido en su época, en todo tiene la preeminencia, todo esto con argumentos claros, sólidos, basados en las escrituras, que le demuestran a este grupo humano de este primer siglo eh, algo que por momentos podía estar, sufrir la tentación de desviar su fe total, absoluta y confiada hacia otras cosas, hacia otras creencias o muchas veces motivados por otros intereses. Por eso que la reflexión basada en el capítulo 10, vamos a leer de los versos 11 al 25. Eh, quise tomar algunas de las palabras que están dentro del texto y puse algo que es poco común en nuestro lenguaje, ¿verdad? Entronización, efectos y demanda. Entronizar, según la definición del diccionario, es poner en lo más alto de la autoridad, del poder, de la confianza a alguien, ¿verdad? Es sentarlo en el trono, ¿ya? Y vamos a ver a través del texto que vamos a continuación a revisar, cómo nuestro Señor Jesucristo fue entronizado, sentado en el trono. Y esto debiera producir en nosotros o debiéramos sentir ciertos efectos, pero también conocer de alguna de las demandas que esta realidad debiera tener en nosotros los creyentes hoy día. Y vamos a leer en la versión Reina Valera del 60, ¿verdad? Como ya lo dije, capítulo 10, versos 11 al 25. Dice así la palabra del Señor. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veáis que aquel día se acerca.
El texto es largo en realidad, daría para más de una reflexión o más de un sermón. Pero como muchos de estos conceptos ya lo hemos estado viendo en detalle en los capítulos anteriores, quise hacer esta lectura amplia, ¿verdad? Para ir destacando, en mi percepción, algunos de los aspectos que esto nos va trayendo. Por ejemplo, los versos iniciales, 11, 12, destacan el carácter irrepetible del sacrificio de Cristo, en contraste con los sacrificios del sacerdocio arónico. Se destaca también con una referencia al verso 1 del Salmo 110. En este versículo, el Mesías es invitado por Dios a sentarse a su diestra. Y esto es importante de destacar. Los sacerdotes arónicos nunca se sentaban en el santuario. Ellos permanecían de pie durante todo el desarrollo de sus responsabilidades. Y en esto el escritor bíblico interpreta el hecho de que sus deberes nunca estaban completos, que sus sacrificios siempre tenían que ser repetidos, pero la perfección del sacrificio que Cristo hizo de sí mismo permitió que luego de presentarlo a Dios, entregara su cuerpo, su vida, su carne, su sangre por nosotros, se sentara. No puede agregarse más sacrificios ni penitencias meritorias a ese único y suficiente acto capaz de dejar de lado el pecado y santificar a su pueblo de una vez y para siempre. Como dice en su comentario Bruce, un sacerdote sentado es la garantía de una obra terminada y de un sacrificio aceptado. Los demás, interpreta él, tenían que permanecer en pie porque era una actividad que debían repetir una y otra vez porque no lograba a cabalidad el propósito para el cual había sido dispuesto. Sin embargo, Cristo, que es el sacerdote y a la vez la víctima, el sacrificio, es aceptado y él puede dar por concluido sentándose a la diestra del Señor, porque ya no cabe más sacrificio, ¿verdad? Eh, Cristo nos va dando estos tips, ¿verdad? De la conclusión de las cosas, como cuando en la cruz, al exhalar su espíritu, declara, consumado es. Ya todo está hecho, no hay nada más que hacer, ¿verdad? Y este sacrificio es aceptado y ya terminado, y la muestra de ello es que este sumo sacerdote sí descansa y se sienta. La responsabilidad sacerdotal de presentar sacrificio concluye con este acto perfecto, pero sí mantiene el ministerio sacerdotal también permanente de intercesión a favor nuestro, como dice el verso 19. Al sacrificio de Cristo, por lo tanto, se le adjudican tres efectos sobresalientes. Uno de ellos es la conciencia de los suyos ha sido limpiada de culpa. Versos 14, 17 y 22, si no me equivoco. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Muchas veces nosotros no podemos vivir una vida plena en comunión con nuestro Señor, porque aun cuando entendemos que Él nos ha perdonado, nosotros no aceptamos ese hecho y seguimos manteniendo la culpa que nos hace vivir unas vidas muchas veces miserables, no mostrando la libertad, no mostrando el gozo que el Señor nos regala al liberarnos de una conciencia que por su sacrificio ha sido limpiada de la culpa. Lo segundo es que Él nos ha hecho aptos
para acercarnos a Dios como adoradores aceptos, versículos 19 y 20. Hasta el día de hoy, nosotros vemos que las personas no se sienten con esa confianza porque no conocen a este Cristo maravilloso, ¿verdad? No se les ha hablado tal vez acerca de lo relevante, importante y único de su sacrificio en favor nuestro, que nunca se sienten con esa capacidad. Yo sé que a muchos de nosotros a veces nos dicen, oye, pídele tú a Dios que estáis más cerca de Él, en esos mismos términos. Y, o se buscan intermediarios, ¿verdad? Y crecen devociones a algunos santos, e incluso el animismo se alimenta mucho de este sentir de que no nos podemos sentir en condiciones de acercarnos a adorar a Dios y tenemos que pedirle a otros que lo hagan por nosotros, ¿verdad? Sin embargo, el segundo hito importante que cumple el sacrificio perfecto de Cristo es que ahora podemos acercarnos a Dios como adoradores aceptos, ¿verdad? Y podemos también, punto 3, experimentar el cumplimiento de lo que se había prometido en los días antiguos. Toda la sombra de estas cosas venideras que prometían abrir este acceso al Padre, al cual todos nosotros estábamos restringidos, solamente podíamos acercarnos a través del sacerdote y su oficio, nunca directamente, pero hoy día podemos vivir esta realidad de tener una relación perfecta con Dios que ya estaba implícita en el nuevo pacto, ¿verdad? Lo ven los versos 16 y 17. Todos estos efectos maravillosos del sacrificio de Cristo en favor nuestro, y que es lo que el escritor está tratando de exhortar y mantener vivo en la mente de aquellos receptores de esta carta, ¿verdad? También son una exhortación, un llamado a la adoración, a la fe y a la perseverancia de nosotros los creyentes. Porque esta exhortación triple dice, acerquémonos, mantengámonos firmes y considerémonos unos a otros. El mantenerse firme ya fue destacado. Es solo si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, ¿verdad? Nuestra esperanza está basada en la promesa de Dios que no falla. Por eso Él está en el trono, Él es Dios, Él tiene todo poder y Él ha prometido por sí mismo, porque no hay otro mayor, ¿verdad? Y sabemos que sus promesas nunca van a fallar. ¿Qué mayor confianza podemos tener? Y también la exhortación nos dice que seremos más capaces de confesar nuestra esperanza sin dudar si nos alentamos unos a otros en la fe cristiana, manteniendo nuestro apoyo mutuo, de forma que esto sea testimonio a todos, ¿verdad? El texto dice que los primeros creyentes se amaban de tal manera que muchos al ver cómo ellos se amaban, se añadían a la obra del Señor, ¿verdad? Ahora esto nunca ocurrirá si nos mantenemos distanciados unos de otros. Por lo tanto, aprovechemos toda oportunidad de reunirnos o contactarnos y disfrutar la compañía en fe y esperanza para alentarnos. Ya invitábamos en los avisos, ¿verdad?, a conectarnos desde la comodidad de nuestro hogar a una academia bíblica que a través del compartir, reflexionar, nos hace crecer en el conocimiento de aquel que nos da tanta bendición, pero también abre esta ventana de poder saludar al hermano que hoy se presenta en un pequeño cuadrito en alguno de los extremos de tu pantalla. No perdamos esto, usemos los medios, usemos la forma, pero la comunión entre hermanos, ¿verdad? La compañía
que nos da la fe y la esperanza para alentarnos aún cuando estamos pasando situaciones difíciles. No podemos desobedecer a lo que nos exhorta el verso final ya, ¿verdad? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Nuestro autor exhorta con mucha insistencia a sus lectores a continuar reuniéndose, porque sabía de algunos que se estaban apartando de la comunión cristiana. Sabemos de algunos que piensan que conocer algunos principios de la fe cristiana es suficiente y deciden vivir apartados de la comunidad de creyentes. También el cansancio o la falta de motivación es suficiente para apartarlos de la comunión y de la adoración en común. En aquel tiempo, muchos también eran presionados por miedo a las autoridades. Eludían atender la adoración pública para evitar ser reconocidos como cristianos. Ya lo explicaba nuestro hermano Carlos en la reflexión que tuvo hace algunos domingos. El templo no solo era el lugar de adoración, eh, yo me lo imagino hoy día como la bolsa de valores, ¿no? Donde unos compran, otros venden y se produce, porque ahí se manejaba toda la vida, no solo religiosa, sino también política, social de la nación, y era muy importante estar ahí. Y muchos tenían que, en esta disyuntiva por congregarse con sus hermanos, si dejaban de ir a este lugar, se perdían las oportunidades de negocio, la vida, el día a día. Y, y el autor, en este caso, le está exhortando a que no abandonen la comunión con la iglesia, como algunos lo estaban haciendo, porque bajo las diversas presiones que estaban sometidos a llevar, separarse de la sociedad de sus hermanos cristianos era ir a la derrota espiritual. Solo permaneciendo unidos podían preservar su fe y testimonio. En lugar de descuidar la práctica de su comunión cristiana, se les exige que se alienten unos a otros, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Estas circunstancias, queridos hermanos, que hoy nos tocan ver, eh, no quiero ser de esos predicadores apocalípticos que están viendo la conclusión de los tiempos después de cada problema que como sociedad, como humanidad enfrentamos, pero en lo personal, muchas veces lo he dicho, el mundo se acaba cuando el Señor te llama. No siempre el Señor nos va a llamar en circunstancias de cataclismos, pandemia, o cosas terribles que nos llame a todos. Nuestra oportunidad es día a día. Por ahí compartía en el culto de oración con los hermanos como un sorbo de agua prácticamente me dejó sin respiración y, y la cosa se puso morada. Estamos siempre tan cerca y hoy día podemos, a través de esta pandemia, quizás saber lo delicado, lo frágil de nuestra existencia en esta tierra. Y podemos ver que ese día siempre está más cerca de lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, no dejemos de congregarnos para alentarnos, para compartir lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cuánto nos ha bendecido, porque si bien hay mucha necesidad, pero también debe haber mucha más gratitud por cuanto nuestro Señor, que está sentado en el trono a la diestra de Dios, cumpliendo su rol sacerdotal de interceder por nosotros día a día, que tenemos acceso directo, ¿verdad? Sin intermediario. Cómo esta tremenda privilegio no nos va a alentar y no nos va a invitar a alentar a otros, así como nos alienta a nosotros. No nos quedemos a veces solos sufriendo nuestras penas. Para eso estamos como iglesia, para eso el Señor nos congrega y no siempre va a ser en un templo.
no siempre va a ser en un espacio común. Hoy día se están descubriendo nuevas formas y esta plataforma es una de ellas, pero usémosla, no la despreciemos, aprovechemos, porque es muy agradable y ya vamos a tener oportunidad al término de este culto de poder saludarnos, poder vernos y alentarnos. Esto puede generar después un llamado personal. Llama a tu hermano, pregúntale cómo está y agradece cuando te pregunten a ti y comparte. Y cuando el Señor te haya dado el beneficio de una respuesta como la que tú esperabas, no dejes de compartirla. Hay muchos que están orando por ti y a lo mejor el Señor ya dio respuesta a tu problema y ellos no lo saben. Compartamos con nuestros hermanos también cuando el Señor ha contestado, porque esto anima nuestra fe, nos fortalece y nos hace vivir esta realidad preciosa de la comunidad de creyentes conformando la iglesia del Señor como Él lo ha querido. Les invito a que oremos. Padre bueno, Señor, te damos gracias porque tú dispusiste ser el sacrificio único, aceptable y completamente eficaz para poder reunir nuevamente estos lazos, estos nexos rotos voluntariamente por nosotros, tus criaturas, y tú has querido, Señor, volver a, a religarnos con nuestro Padre y Creador. Gracias, Señor, porque también nos das una conciencia por fe limpia de que en tu sacrificio estaba el precio por nuestras faltas y que hoy, Señor, somos ciudadanos del reino, porque en tu misericordia lo has permitido y te agradecemos por esto, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles también a esta profesión de fe, a este ministerio, sirviéndonos unos a otros, y no solo a la comunidad de hermanos y creyentes, sino permitiendo que el mundo vea lo maravilloso que tú eres y cuánto les amas también. Señor, que tu misericordia alcance a aquellos que, forzados por la necesidad, deben dejar sus hogares, todo su entorno, todas sus redes que alguna seguridad les daban por buscar, arriesgando hasta lo último su vida para buscar una mejor situación. No siempre la buscamos en el lugar adecuado, Señor, porque solo tú puedes satisfacer todas nuestras necesidades y debemos confiar primeramente en ti y sabemos que lo demás vendrá por añadidura. Pero muchos de ellos no lo saben, Señor, no lo han escuchado. Ayúdanos como iglesia hoy a llevar este mensaje de aliento, de salvación, de esperanza, que no es solo un conformismo, sino una realidad, porque nosotros como tus hijos lo vivimos, lo hemos palpado y lo sabemos fehacientemente. Gracias, Señor, por tu palabra que nos alienta, nos exhorta, nos invita a meditar en conciencia, pero necesitamos de la fuerza de tu Espíritu para poder hacer lo que debemos hacer. Somos débiles, Señor, y con tanta facilidad tendemos a desplazarnos y olvidarnos de mantener la comunión unos con otros. Señor, lo agradecemos todo, Padre bueno, en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.